Una parte importante en la investigación arqueológica es el estudio de los materiales que se recuperan en las exploraciones. Para analizarlos, antes se usaban técnicas que los destruían, pero ahora la UNAM está aplicando técnicas no destructivas. Anitzel Díaz nos cuenta más en esta nota. Los materiales hablan y cuentan una historia. Hay materiales que nos remiten a sitios particulares, otros delatan técnicas desarrolladas por algunas culturas específicas, y algunos son evidencia de lo que en la antigüedad se consideraba valioso o trivial. Mi línea principal de trabajo consiste en la aplicación de técnicas espectroscópicas, es decir, técnicas que involucran el uso de rayos X, rayos de átomos, láseres, luz infrarroja, para determinar la composición de los materiales, en particular de los materiales que tienen que ver con el arte, la arqueología y la historia. En el Laboratorio de Análisis No Destructivo para el Estudio del Arte, la Arqueología y la Historia en la UNAM, se utiliza un acelerador modificado para proyectar un rayo de protones que al incidir en una superficie genera una emisión de rayos X para cada elemento contenido en una muestra. Una vez que uno hace el análisis del material en esas regiones puntuales, lo que uno obtiene es una especie de gráficos que tienen señales, picos o bandas que tienen que ver con la composición específica del objeto. Ahí es donde la física hace su aparición, porque nos permite no solo determinar las mejores condiciones para extraer la información, sino además interpretar de una manera más adecuada la información de la composición material. Gracias a estos proyectos de investigación ya no existe el dilema al que estaba atada la arqueología, el de estudiar o preservar. Ahora es posible hacer ambas actividades simultáneamente. Este tipo de análisis tiene varias ventajas. Uno, es un sistema muy sensible, se puede aplicar a muchos puntos sobre la superficie del objeto, y lo más importante es que son no destructivas, es decir, no involucran que haya que tomar una muestra y hacer un análisis químico que normalmente destruye la muestra. La movilidad representa una gran ventaja, sobre todo cuando se van a analizar muestras de gran tamaño o muestras que por su composición no pueden ser extraídas de museos, zonas arqueológicas o bibliotecas. Dentro del laboratorio se han desarrollado varios instrumentos portátiles. Son equipos de otro tipo. Por ejemplo, un sistema de fluorescencia de rayos X es un tubo de rayos X que obtiene el rayo con el cual vamos a iluminar. Este es un equipo portátil pequeño que desarrollamos aquí en el instituto. Fue uno de mis trabajos de desarrollo de equipos. Desarrollar este equipo involucra no solo tener una tecnología propia, sino desde el punto de vista de costos, cuesta entre una tercera y la mitad del costo real de un equipo comercial. Tenemos otros equipos también pequeños que utilizan un láser rojo, se llama espectroscopía Raman, y otros que usan luz infrarroja o también con luz visible. Entonces estos equipos se pueden llevar a donde esté el objeto. El libro El corazón de piedra verde, de Salvador de Madariaga, habla de un mineral que representa la vegetación, la fertilidad y las siembras. Se creía que era el jade. Ahora sabemos, gracias a proyectos como este, que era serpentina, extraída de las zonas cercanas a Teotihuacán. Un lugar donde se podrían usar estas técnicas es la ciudad maya de Uxul, en Campeche. Uxul fue descubierta en 2005, pero fue hasta 2009 cuando empezó formalmente un proyecto de investigación, rescate y conservación. Desde entonces se han hecho varios descubrimientos. Por ejemplo, la tumba de un príncipe maya que tenía una ofrenda con vasos y platos de colores que se encontró en la estructura conocida como K2 el año pasado. En 2013 encontraron que debajo de la pirámide K2 había otro edificio. El K2 está fechado en el año 650 o 680, pero la cámara debajo de ella pertenece al siglo 3 o 4 después de Cristo. Para hablar más sobre técnicas de investigación en arqueología, tenemos con nosotros al doctor Pedro Sánchez Nava, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Bienvenido. Buenas noches. Una pregunta, además de las técnicas que vimos en la nota que son estetoscópicas, ¿hay otras técnicas de análisis de piezas arqueológicas que no son destructivas? Pues sí hay otro tipo de técnicas que sobre todo tienen que ver con piezas que se pueden meter en microscopios de barrido, de alta definición, y que permiten, por ejemplo, determinar con base en unas huellas que se sacan con placas de oro, determinar qué tipo de herramientas se utilizaron, por ejemplo, para hacer ciertos grabados o ciertas
escotaduras en diferentes piezas, ¿no? Alguna vez un arqueólogo justamente me comentó que en el momento que se descubre, se empieza a destruir. ¿Por qué se siguen usando estas técnicas de destrucción, bueno, destructivas, que no es Bueno, que son paneles? Tenemos que principiar porque la arqueología en sí, sobre todo la excavación, implica destrucción. Claro. Entonces, por eso es que hay que ser tan cuidadosos, tan escrupulosos para llevar este registro de manera muy, muy detallada. Y actualmente, bueno, hablando de tecnología, por ejemplo, la utilización de escáneres en estas excavaciones nos permiten recrear de una manera muy, muy puntual, muy detallada, todo el espacio, todo el contexto, y no recurrir a las viejas técnicas del hilo con el nivel y la regla ahí para, ¿no? Claro. Entonces ahora, sí, o con las estaciones totales que utilizan rayos láser, también nos permiten de alguna manera recrear y posicionar en coordenadas muy precisas todos los objetos. Entonces podemos recrear estos espacios y poder interpretar. Pero en sí la excavación implica destrucción. Claro. Porque a pesar de que se utilicen radares de penetración o magnetómetros, lo que nos indican son anomalías, o sea, gráficas donde se ven una serie de incidencias, de picos, Se dice que algo hay, pero no se sabe qué hay. Hay algo ajeno a un contexto homogéneo. Entonces hay que excavar para poder determinar a qué se refiere esa anomalía. Ahora, independientemente de la excavación, con todas estas técnicas de análisis de las piezas disponibles o mismos métodos para localización más exacta de piezas o de objetos que ameritan una excavación, ¿cómo decide el arqueólogo qué conjunto de ellas va a usar? ¿Depende de la locación? ¿Es nada más disponibilidad de un laboratorio en particular? Bueno, no, es interesante la pregunta. Normalmente, bueno, si son piezas excepcionales, son piezas únicas, la disyuntiva es muy fuerte, ¿no? Hasta dónde se debe afectar. Pero, por ejemplo, yo ahora que fui presidente del Consejo de Arqueología, me pedían eventualmente permisos para extraer un molar de una de 80 osamentas que están en un laboratorio y que solamente mediante ese tipo de técnicas podemos, en molares, por ejemplo, podemos determinar dietas, paleodietas o grupos genéticos, ¿no? ADNs. Entonces, de otra manera, los esqueletos no van a hablar. Entonces hay que, pues, preguntarle en este caso a las piezas, sí, quisiéramos que no se tocaran, ¿no? Pero en realidad, ahí es la disyuntiva. ¿Qué prefiero? ¿Obtener la información o sacrificar un molar de uno de 80 individuos, ¿no? ¿Y qué se puede hacer en casos como en la pirámide en Egipto, la pirámide de Luxor, que un adolescente chino la grafiteó? ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, cada país tiene su propia legislación. Claro. En ese caso, bueno, pues obviamente sancionar de la manera ejemplar para que, bueno, se vea que esos son bienes únicos, que no son recursos renovables y que cualquier daño que se les haga es muy difícil de recuperar, porque hay que emplear técnicas mecánicas de restauración para quitar todos estos elementos, ¿no? Y cambia los significados, ¿no? Pues eventualmente sí pueden perderse datos, ¿no? Claro. Sí, Claro. porque en sí la exploración arqueológica es como ir leyendo un libro al que se le van arrancando las hojas, ¿no? Entonces hay que tener un registro muy preciso. Una buena meta. Sí, qué buena manera de describirlo. Muchísimas gracias por haber venido y explicarnos todo esto. Gracias por su interés. Muy buenas tardes. Nosotros vamos a un corte, pero regresamos con más aquí en Creadores.